rebrote de COVID y la diferencia con la influenza, porque hay muchos niños que se han contagiado en esta época de influenza y no sabemos cómo manejarlo, Doc. Hola, ¿cómo estás, Ibis? Qué chévere volvernos a ver. Creo que esas vacaciones nos tuvieron algo descansados ahora ya, ¿eh? Yo creo. Usted se fue a Ibarra, luego yo me fui a Macas, así que ya, ahora sí estamos a mano. Ahora sí. Bueno, este tema del rebrote que se ha dado de COVID-19, sumado también a los casos frecuentes que hay de influenza, nos hace primero tomar en cuenta que debemos protegernos. Y la protección de nuestra vía aérea es lo más importante. Por eso, ahora que otra vez estamos viendo en MedAdvance muchísimos casos de COVID-19, me ven que por protección de ustedes que no han estado en contacto, al contrario de mi persona que he estado con más pacientes con COVID-19, tengo que protegerme para protegerlos a ustedes. Así es como la responsabilidad social vamos a irla trabajando, tener un poquito de conciencia en ese sentido para evitar que la propagación del virus se haga más grande. Importante también retomar el uso de mascarilla, Doc, en espacios cerrados, donde hay aglomeración de gente, donde tenemos supermercados, en lugares en los cuales no tenemos ventilación y que la mascarilla la tenemos, entonces no nos cuesta nada usarla. Sí, y ante esto, ahora que vamos a presentar pequeños síntomas, primero pensemos en que la COVID-19 nos puede hacer sospechar por los distintos síntomas que presenta, también confundirse con otras enfermedades respiratorias. Y me voy a ir para acá, Doc, para que usted nos muestre el cuadro precisamente porque nos ha preparado algo súper didáctico el día de hoy. Sí, y ante eso vamos a ver la diferencia entre la rinofaringitis, entre el resfriado común, la influenza, que también se conoce como gripe estacional, y la COVID-19. La principal diferencia que vamos a hacer es el patógeno que lo causa. Perfecto. Siendo el resfriado común causado generalmente por adenovirus. La influenza es causada principalmente por la AH1N1, aunque también está la H3N2. Pero la H1N1 es la que más suele causar problemas y que en realidad ya tuvimos un proceso infeccioso desde el 2010 que nos ha generado problemas y que puede llegar a ser incluso más mortal que la COVID-19. Y aquí viene la tercera, que es la COVID-19, que la causa el virus SARS-CoV-2. Ante eso, como los tres son virus respiratorios que ingresan a través de nuestras mucosas orales o también de nuestras mucosas nasales, van a empezar a afectar nuestras vías aéreas superiores, por lo que habrá un reflejo de estornudo. Entonces, este reflejo, que es una protección, es una medida para evitar que se siga propagando el virus, ya nos va a dar una señal. Después también va a haber otro tipo de reflejos a partir de la comunicación que va a tener con las otras áreas, y aquí vienen diferencias importantes. Perfecto, entonces ahí tenemos, vamos a ver los síntomas de la gripe, la influenza y el COVID-19. Entonces, en la gripe, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, Doc? Bueno, el resfriado común, que también lo llamamos gripe, suelen ser estornudos pequeños, a veces un ardorcito ligero de garganta, pero más allá de eso no será. Okay. Durará de 2 a 3 días lo que más nos moleste, pero hay algo importante, no es tan transmisible, entonces no se van a contagiar más personas en la casa. Eso es cierto. Y les voy a decir algo. A mí me pasó ahora que estuve estos días con mis hijos. Mi hijo empezó a presentar molestias en la garganta y tenía estos estornudos. Yo me asusté, pensé que era COVID, dije no puede ser, se contagió y resulta que no, que era justamente esto, era un resfriado, pero como uno tiene mucho miedo, dice qué es lo que va a pasar en casa. En el caso de la influenza, ¿cómo son los síntomas, Doc? Aquí se suele confundir más con la COVID-19, sobre todo porque la influencia suele presentar procesos inflamatorios más grandes. Es decir, ya se presenta fiebre, ya se presenta también deposiciones diarreicas. Este malestar, la congestión nasal, suele ser marcada y todo esto es similar a la COVID-19. Sí. Entonces aquí va a venir algo importante. Nos hará dilucidar un cambio si es que ya hemos sido vacunados contra la influenza, porque vale la pena aclarar que si alguien está vacunado contra la influenza, esta vacuna protege incluso contra la infección. Entonces, perfecto. Esto es porque es menos transmisible. Mientras que con la COVID-19 sabemos que nos podemos igual contagiar pese a tener la vacuna y variará la gravedad de la presentación del cuadro. Ok, nos vamos con el dolor muscular, que quizás era uno de los síntomas que se presentaba en COVID-19. Vamos a saber si eso se presenta también con esta gripe estacional o con estas molestias y con la influenza.
Sí, el dolor muscular es algo más inespecífico, que como bien lo menciona, se puede presentar tanto en influenza como en COVID-19. Tenemos que marcar algo súper importante. Normalmente la influenza responde de forma adecuada a los analgésicos y antipiréticos. Es decir, si se deja medicación sintomática, suele tener una regresión más temprana que en la COVID-19, que suele ser más refractaria. Es decir, tomamos nuestra tabletita de antipirético, nuestro paracetamol, y después de 6 horas otra vez despega un pico febril. Otra vez tenemos el malestar, el dolor, y esto ya nos hace pensar, ok, no es influenza. Y viene la forma especial de detectarlos, que va a ser las pruebas. Perfecto. Y aquí viene una tercera diferencia. El resfriado común, la gripe, no va a tener una prueba específica. Ajá. La gripe estacional, la influenza sí que tiene una prueba, un hisopado que igual nos va a ayudar a identificar si hay el virus de la influenza en ese momento invadiendo nuestro cuerpo. Y la COVID-19, que va a presentar el hisopado que conocemos como PCR o también la prueba de antígenos. Hemos vuelto a tocar toda esta temática porque vamos a tener brotes frecuentes. Si recordamos bien, hace 6 meses justamente estuvimos hablando de este mismo tema, con el tema de la mascarilla, el personal de salud, manejando recomendaciones y volviendo a hacer llamados importantes, que podríamos pedir que se libere el uso de pruebas de antígeno en farmacias, en locales comerciales, donde la gente tenga libre acceso, porque si identificamos temprano un caso, va a ser más fácil aislarlo, tratarlo y evitar que haya más contagio. Y yo no sé si es posible aquí encontrar, Doc, las pruebas rápidas de hisopado que existen en otros países, que realmente nos dan una alerta, sobre todo con los niños, porque sacarlos a veces en ciertas condiciones es súper difícil. Exacto. Entonces, poder hacerlas en casa, y si ya nos damos cuenta que hay una modificación, llevarlos inmediatamente para hacer un tratamiento. Y hoy precisamente leía un artículo de la OMS en la cual se alertaba que es posible que en el mes de octubre presentemos otras variantes de COVID que podrían ser quizás menos agresivas pero contagiosas. Sí, y es así que tenemos que ser muy éticos en la información que entregamos, y es algo que caracteriza justamente a Doctor TV. Lo que vamos a hacer es informar que estas pruebas de antígeno van a resultar costosas si las tenemos que hacer en los laboratorios, porque involucra un proceso de personal, de material, de insumos, que si en cambio se liberan y enseñamos a la población a hacerlas, tendrán un costo entre 5 a 8 dólares, entre lo cual podemos incluso comprar para tener en casa, y si es que algo pasa, automáticamente hisoparnos, saber cómo hacerlo, y eso nos ayudará a identificar mucho más tempranamente. Es una medida de salud pública que las autoridades deberían tomar en cuenta para así abordar estos casos de una manera más rápida. Estoy completamente de acuerdo con usted, Doc. Completamente de acuerdo. Deberíamos tener la posibilidad de comprar estas cajitas de pruebas rápidas que se parecen mucho a una prueba de embarazo. Tienes ahí justamente el líquido para poder colocar la prueba, y de esa manera sabes si es que hay un contagio en casa o no hay, para aislar inmediatamente a la persona y no contagiar al resto. Porque eso es lo que está pasando en este momento, Doc, que tenemos gente contagiada porque sale sin mascarilla, se va a lugares públicos. Yo veía el fin de semana las chivas ahí, porque claro, estamos en temporada de grados, de fiestitas de graduación, y ahí es cuando hay más contagios. Hay algo que también debemos tomar en cuenta. No es momento de limitarnos, no podemos volver a encerrarnos, no podemos volver a tener lo que tanto nos ha afectado al nivel de el tema social durante la pandemia. Pero para poder estar seguros podemos tomar estas medidas para que podamos evitar estos contagios. Entonces, si tenemos una reunión familiar, si tenemos una graduación, si tenemos una fiesta, si vamos a compartir con personas fuera de nuestro entorno, qué mejor que poder hacer estos hisopados. Sí. Poder saber si alguien ya presenta síntomas y ha dado positivo, aislémosle. Si es que tenemos una duda, y el ejemplo que ponías es perfecto con las pruebas de embarazo, si es que tenemos una duda en ese momento, salimos de la duda con la prueba de antígeno, como las pruebas de orina de embarazo. Ajá. Si es que queremos luego confirmar y tal, podemos hacer una ecografía en el caso de embarazo, un test de sangre, como en la COVID-19 hacer una PCR. Así que creo que estamos alineados, y esta información va a ayudarle muchísimo a la gente que nos ve. Bueno, al menos les va a quedar sonando y nos van a dar la posibilidad de que tengamos estas pruebas aquí para que sea mucho más rápido. Ahora, Doc, en cuanto a tratamiento
tratamiento, ¿qué es lo que podemos hacer? Ya conocemos cuáles son los síntomas. Por acá tenemos también estornudos, dolor de garganta. En algunos casos, Doc, no sé si es frecuente, pero se presenta dolor de estómago. Sí, el dolor de estómago suele presentarse más en la influenza. Perfecto. Mientras que en la COVID-19 hay deposiciones diarreicas sin malestar gastrointestinal. Es decir, los pacientes refieren, se me aflojó el estómago, pero no me duele nada. Entonces, ese también puede ser un signo que nos hace sospechar de una u otra. Pero volviendo al tema de todos estos síntomas, podemos decir que el tratamiento es muy parecido entre ellas. El único que tiene un tratamiento específico es el virus H1N1, la influenza. Este medicamento, que es el oseltamivir, se lo va a poder prescribir a las personas que lo tengan y va a ayudar a que la enfermedad sea mucho más viable y ataquemos directamente el virus. Doc, perdón, esta es diferente al paracetamol. ¿Es un medicamento específico para COVID? No. Estoy hablando de influenza. Ah, perdón, ¿de influenza? De influenza, ajá. Okay. La influenza tiene este antiviral. Ya, Antiviral perfecto. que nos va a ayudar para poder manejar el cuadro. Mientras que la COVID-19 y el resfriado común únicamente se deben tratar con los síntomas que va presentándose. Si es que abordamos la sintomatología, será suficiente. Recordar que no existe ningún medicamento que pueda ayudarnos en este momento en el mercado, pero con controlar los síntomas será muchísimo, porque regula la respuesta de nuestro sistema inmunológico y sobre todo nos ayuda a combatir de mejor manera sin sobrepasar los límites de nuestro cuerpo. Una de las preguntas que he recibido con frecuencia, Doc, es relacionada a los refuerzos. ¿Qué pasa con el refuerzo 1 y el refuerzo 2? Es decir, ya te pusiste la primera dosis, segunda dosis y vienen estos refuerzos. ¿Hay alguna diferencia con estos refuerzos? Sí, totalmente. A ver, acaba de salir un estudio de la NBA donde hacen una investigación sobre los jugadores que fueron vacunados con segundas y con terceras y cuartas dosis, con primera y segunda dosis de refuerzo, versus los chicos que habían sido vacunados únicamente con dos. Los que han recibido tercer y cuarto refuerzo no han necesitado en ningún caso medicación más allá de antipiréticos y anticongestionantes. Han pasado en sus casas tranquilos y lo mejor, han vuelto a la actividad física después de 5 días. Ah, y es súper rápido. Ajá, ¿Ya? al contrario que con los chicos que habían recibido únicamente 2 dosis, si bien es cierto que ninguno terminó en hospitalizado o en terapia intensiva, lo que sí sucedió es que se tardó más su proceso de recuperación, llegando a ser hasta 12 días. Por lo que aquí podemos ver que nuestro cuerpo, si es que es apoyado por una vacuna, por un sistema inmune externo que ayuda al nuestro, vamos a poder superar mejor y más fácilmente esta enfermedad. Otra de las preguntas que nos hacen en las redes sociales, Doc, es ¿cuánto tiempo tarda ahora la recuperación de COVID? Bueno, aquí tenemos que ser claros que debemos individualizar casos. Todo en medicina, y como lo hablarán todos nuestros médicos aquí en Doctor TV, el paciente es lo que importa. Nosotros no tratamos enfermedades, tratamos pacientes que padecen patologías. Entonces, aquí debemos saber cómo le ha pegado la enfermedad a cada persona. Podemos decir que el virus va a durar entre 5 a 10 días. Generalmente, en sintomatología leve, la persona puede reintegrarse a sus actividades después de 5 días. Si es que llega a ser un poquito más molestoso lo que va a pasar, extenderemos el reposo o el aislamiento entre 7 a 10 días. Todo considerando desde la sintomatología clínica, pero este ya es un detalle hermoso con respecto a la vacunación. Pensar que al principio teníamos que estar 21 días cierto? aislados sin saber cuál era nuestro pronóstico y ahora quizá en una semana volvemos a nuestra vida y la mantenemos. Creo que va a ser importante recordar permanentemente cómo es este proceso, Doc, y sobre todo alertarles cuáles son los días en los cuales nos contagiamos, cuándo debemos hacernos una prueba y cuándo debemos hacer reposo para no contagiar al resto de personas. Responsabilidad social, me quedo con eso que dijo al inicio el Doc, es una responsabilidad, la que tenemos no solamente con nosotros, sino con la gente que está a nuestro alrededor. Por lo tanto, seamos cuidadosos, volvamos al uso de la mascarilla en los casos en los cuales estemos resfriados, congestionados, para así evitar. No sabemos si es gripe estacional, si es influenza o si es COVID, así que mejor mascarilla, Doc. Y de esa manera vamos a cuidarnos a nosotros y si estamos protegidos, cuidamos a los que amamos, a nuestro entorno. ¿Dónde le podemos encontrar, Doc? Como MedAdvance Ecuador en todas nuestras redes sociales. Si tienen cualquier duda, escríbanos,
que si lo manejamos en conjunto va a ser mucho más fácil superar esta pandemia y olvidarnos ya de esta enfermedad como un problema de salud pública. El Doc Germán es nuestro doc de cabecera, así que muchísimas gracias por habernos acompañado. Nosotros hacemos una pausa para que tú también respires, te relajes y no te pongas ahí estresado porque ya escuchaste acerca de COVID, de influenza y de gripe estacional. A cuidarse, alimentarse bien, que creo que eso es importante. Volvemos.